Muy buenas noches. Esta noche estamos transmitiendo en Esperanza Radio Adventista y nuestro tema para esta noche es Mantén viva la visión. Estudiaremos juntos la Biblia para poder sacar una enseñanza. Usaremos mucho la palabra de Dios, la Biblia, para entender cómo podemos nosotros entender la Biblia, que es un profeta, cómo Dios se comunica con un profeta. Esta es nuestro tema importante de esta noche. Lo veremos juntos, estudiaremos donde quiera que te encuentres para que puedas compartir con nosotros. Hay un pasaje bíblico. Para los que tienen lápiz y papel, pueden irlos anotando con nosotros, y es Proverbios 29, 18. Y el versículo dice así: el pueblo se desenfrena sin profecía. Sin profecía el pueblo se desenfrena. O sea, si no hay una profecía que indique lo que va a ocurrir, vivimos a la deriva sin saber lo que va a acontecer en el futuro. Debemos de estar escudriñando la Escritura para ver dónde estamos, a dónde vamos, qué es lo que esperamos y cómo Dios se comunicó con los profetas en aquel entonces. Eso es lo que estamos tratando de averiguar esta noche para todos aquellos que nos van a ver o van a escuchar. Donde no hay visión, el pueblo se extravía, dice la palabra de Dios. Donde no hay visión, el pueblo, donde hay visión, el pueblo es bendecido. Porque si el pueblo sabe a dónde va, sabe dónde está, sabe dónde avanzar. Por eso es que vamos a ver 7 características sobre la visión de Dios. 7 características que nos van a decir qué es, cómo Dios se comunica. La visión de Dios revela su plan divino, cómo Dios se ha comunicado con los profetas en el pasado y cómo Dios también se comunicó con las personas o los discípulos en el tiempo del Nuevo Testamento. Dios usó muchos métodos en el pasado, algunos métodos que veremos esta noche, como Dios en Daniel capítulo 2, 19 dice: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión. Noten esto: de noche, por la cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Dios se comunica con el profeta, ¿verdad?, en visión. Y esta vez el texto dice que de noche. Pero el punto vocal es que Dios se ha comunicado a las personas, a sus profetas, a través de una visión. Cómo Dios se comunica. Muchas veces hablaba, venía un ángel, pero esta vez Dios con Daniel está comunicándose con una visión. Segundo, la visión de Dios es revelada principalmente a sus profetas. La visión de Dios es revelada a los profetas. A los profetas. ¿Y quién era un profeta? Un profeta era una persona que estaba de acuerdo con los principios divinos, viviendo todo lo que Dios había establecido en ese momento o para la eternidad, para las personas que iban a venir en el futuro. Dice así en el libro de Números 12:6: y él le dijo: oí ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión y sueños hablaré con él. Aquí tenemos dos. Una es aparece en visión, otra aparece en sueños. ¿Cómo Dios comunica con el profeta? No es que voy a aparecer, me dijo Dios esto y me dijo lo otro, y tal vez no sé lo que Dios, no puedo explicarlo. Dios está explicando algo que van a tener que enseñar a un pueblo, y no a un pueblo, a un mundo entero, porque quedó escrito, plasmado en su palabra. Así es como Dios se comunicaba con el profeta. Y estamos viendo ahora la comunicación de Dios con los profetas, y hemos visto puro pasaje del Antiguo Testamento, cómo Dios
trabajaba con los profetas en aquel entonces. La tercera es, la visión de Dios es superior a la visión humana. Claro que sí. Dios ve el futuro. El ser humano no puede ver más allá de lo que alcanzan a ver sus ojos. Dios ve el futuro. Por eso Dios revela al ser humano el futuro, lo que va a ocurrir. Dios dio una profecía que se le llama la extraordinaria profecía, que comienza en el año 457 y termina en el año 1844, que es la profecía de los 2300 días. Esto fue revelado también a Daniel en aquel entonces. Dice así el pasaje bíblico que vamos a ver, Génesis 15:1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Tu galardón será sobremanera grande. Una promesa en visión que Dios está hablando con su amigo, con Abraham. Qué maravilloso es, porque aquí no hay pierde, aquí no hay engaño. Abraham recibe la visión, la comunica al pueblo. El profeta recibe la visión, la comunica al pueblo. Esto es lo que ha dicho Jehová, pero con veracidad. Ahí no había algo de duda. No podría haberlo porque era Dios que estaba comunicando con el pueblo. Número 4 dice, Dios comparte su visión a los que tienen buena comunión con Él. Esto es importante. Dios comparte la visión. Dios no le va a hablar a cualquiera que no viva de acuerdo a los principios divinos de Dios, de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a lo que Dios pide, cómo debe comportarse o cómo debe de ser un profeta. Un profeta es un siervo íntegro de Dios. Ahora no podemos llamarnos profetas si Dios no nos ha llamado. Puede ser una presunción. No, esto no era así, era Dios directamente con el profeta. Veremos el pasaje bíblico. Hay un pasaje bíblico aquí que tenemos en Samuel 3:1. El joven Samuel ministraba y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. No había profeta. Porque Elí se había ido por la borda. Aún los hijos de Elí. No había un profeta, un hombre íntegro con el cual Dios pudiera comunicar. Eso era lo que pasaba. Y el texto bíblico dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquel tiempo. No había quien hablara de Jehová. No había un hombre que Dios pudiera elegir porque todos estaban desviados hasta que nace este joven Samuel y dice que estaba ministrando a Jehová en presencia de Elí y estaba Elí, pero Dios está llamando a Samuel al sacerdocio y para usarlo como un profeta. Ahí tenemos la porción bíblica. Vamos a ver la quinta. La visión de Dios debe ser registrada. La visión de Dios no debe quedar a la deriva. Nosotros ahora, muchos años han quedado atrás y ahora podemos decir con certeza lo que Jehová ha hablado y cómo es un profeta. Nadie puede hacerse pasar por profeta. Nadie puede hacerse pasar por un apóstol a menos que Jehová Dios o que Jesucristo, el Espíritu Santo, haya hablado a esa persona. Eso es lo interesante para tener veracidad en lo que hacemos. La palabra de Dios nunca va a mentir. La palabra de Dios no puede mentir en ninguna manera. Los que mentimos somos los seres humanos, pero de acuerdo a lo registrado en la palabra de Dios, no hay duda y no hay mentira en ello. Por eso vemos aquí en el libro de Isaías 38. Dice aquí: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero. Y dice la palabra de Dios, eternamente y para siempre. ¿Cuántos años hacen que
Isaías pudo haber escrito este pasaje bíblico hace muchos años, muchísimos años, y ha quedado registrada con veracidad que el profeta Isaías fue un verdadero profeta. Al registrar el capítulo de Isaías, vemos las profecías de Isaías, incluso profecías que no se han cumplido todavía. Como por ejemplo la profecía del capítulo 24 tiene que ver con el tiempo final. Las profecías que él hacía al pueblo que quedaron cumplidas en aquel entonces. Hay una profecía maravillosa que tiene Isaías que no se ha cumplido, y es aquella profecía que dice que será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Está hablando hacia el futuro. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios ahora estarán en la tierra nueva guardando los mandamientos todavía. Qué interesante. Por eso es interesante estudiar la escritura de esta manera, texto a texto, para que nosotros podamos ver que no formar una doctrina de un solo pasaje bíblico, sino que hay muchos pasajes bíblicos que afirman lo que Dios quiere que el ser humano haga en esta tierra. Está interesante. Dice acá, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tabla para que corra y el que leyere en ella. Miren lo que dijo acá, y eso dice Habacuc 2:2. Dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión. Escribe, por eso decía que la visión quedaba registrada, quedaba grabada para los postreros días, para nosotros. Me recuerdo ese pasaje bíblico muy interesante de Romanos 15:4, que usted lo puede ver en su Biblia. Dice así, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Lo que estamos viendo ahora. ¿Cómo es que un profeta se guía? Tiene que estar de acuerdo a la voluntad de Jehová, y la profecía queda escrita para aquellos que vienen todavía. Gracias a Dios que tenemos este libro santo para saber lo que Dios quiere de nosotros. Es muy interesante lo que estamos viendo esta tarde. Veremos algo más todavía. Dice la número 6, la visión de Dios debe ser comunicada. Eso es lo que estamos haciendo ahora. La visión de Dios debe ser comunicada. Vamos a tratar estos temas quizás en 4 secciones para que no sea tan largo y nosotros podamos irlos viendo quizás con gusto y volverlo a repasar. La número 6, la visión de Dios debe ser comunicada, debe ser anunciada. Para eso Dios le hablaba a los profetas para que comunicaran al pueblo. Por ejemplo, si el pueblo se desviaba, Dios le hablaba, esto y esto va a ocurrir. Y el pueblo estaba bien, Dios venía, esta bendición tengo para el pueblo. Ahora, Mateo nos habla de la segunda venida de Cristo, Lucas nos habla de la segunda venida de Cristo, Juan nos habla de la segunda venida de Cristo, las cartas nos hablan de la segunda venida de Cristo, que es, cuando digo cartas, es Corintios, Romanos, Gálatas, Timoteo y Filemón y todo, Juan, primera de Juan, segunda de Juan, hasta llegar a Apocalipsis. Todo nos habla, todo está registrado acerca de lo que viene en el futuro. Y ahora estamos viendo porque demasiados profetas han aparecido en estos tiempos, pero ustedes tienen que ver, la escritura es la única que tiene, es la única base para poder entender qué es lo que estamos haciendo. Bueno, vamos a ver este último pasaje bíblico en esta primera sección, que dice así, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir, que dice, la visión. Samuel había tenido una visión, Jehová se había comunicado con él, Jehová le había anunciado, e incluso para el propio Elí lo que iba a ocurrir. Ahora, ¿por qué Dios no le estaba hablando a Elí? Porque Elí no estaba a la altura que Dios quería que estuviera.
¿Cómo puede Dios hablarle a una persona que no está obedeciendo? Por ejemplo, ahora tiene Dios 10 mandamientos que estaban desde la eternidad hasta la eternidad, y si la persona no estaba de acorde con eso, entonces Dios no podía transmitir, porque ¿qué podía enseñarle al pueblo? Eso es interesante. Es muy interesante ver cómo Dios quiere que el profeta sea. Dios lo transforma. El profeta debe ser un profeta santo, una persona dedicada completamente a Dios. No tiene que tener laterales, tiene que ir derecho con Dios, tiene que buscar la presencia de Dios, porque es el que Dios usa para comunicar al mundo. Queridos amigos, queridos hermanos, donde quiera que estén, hemos visto varias citas bíblicas que nos avisan hemos visto 6 puntos en esta primera sección acerca de cómo Dios se comunica con un profeta. Vamos entonces nosotros para pedir más sabiduría, para entender ahí donde estás, y si quieres, puedes hacer una llamada. Estamos aquí en vivo en este momento. Si tú abriste el teléfono o donde quiera que estés, estamos aquí en vivo. Y vamos a dar el número telefónico, que es 469-364-0458. Vamos a tener una oración. Si alguien necesita una palabra de oración para entender, ponga su mano ahí en el teléfono, en la radio, donde quiera que esté, conéctese con nosotros. El Espíritu Santo va a llegar allí. Una breve oración. Padre eterno, alabado sea tu santo nombre por este libro santo que nos has dejado para poder comprender y entender lo que tú tienes para nosotros. Alabado sea tu nombre, porque solo tú vas a ser glorificado a través de estos temas que van a ser de beneficio a todos aquellos que puedan verlos o escucharlos. En el nombre de Jesús. Amén.